Estimados amigos del centro, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos sobre ideas y conceptos que estuvimos estudiando con algunos de mis estudiantes en esta semana que pasó, que creo que son muy aptos, muy apropiados para los momentos de la historia en los cuales estamos viviendo. Eh, pero voy a contar una historia primero para que está relacionada con los conceptos que quiero transmitir. Y la historia es de un hombre que estaba muy estresado, tenía mucho trabajo y era el presidente de una empresa muy grande y todo el peso caía sobre él. Y el estrés le terminó afectando, le terminó causando literalmente daños físicos, ni hablar de los emocionales y psicológicos. Y el doctor le dijo que tiene que tomarse un tiempo de descanso, tiene que relajarse, tiene que tomarse las cosas más tranquilo. Entonces el hombre literalmente tomó el consejo del médico y fue al otro extremo. Viene llegando a la empresa con otra persona y dice, bueno, quiero presentarles a Juancito, y él es una persona nueva que yo contraté para que trabaje en nuestra empresa, y él es un preocupador profesional. La gente se queda, ¿un qué? Sí, sí, como escucharon, él es un preocupador profesional. Por motivos de salud yo no puedo más preocuparme, así que decidí tomar riendas, mi salud es importante y por eso lo contraté. Él es un preocupador profesional, se va a encargar de preocuparse, cualquier cosa que yo me tenga que preocupar, él se va a preocupar por mí. Y la gente se queda, no entendía mucho, pero bueno, si era la salud del hombre, entonces estaban de acuerdo. Pero de repente llega a la oficina donde estaban todos reunidos el papel, el extracto con el sueldo anual de este preocupador profesional, y eran una fortuna, eran millones. Entonces los demás directivos de la empresa empiezan a quejarse y se acercan al hombre y le dicen, pero ¿cómo puede ser que usted contrate a esta persona? Es un sueldo multimillonario. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer para pagarle? A lo que el presidente responde, esa es su primera preocupación. ¿Por qué cuento esta historia? Porque estuvimos estudiando un concepto muy interesante sobre el bienestar espiritual de la persona. Cómo afectan los estados anímicos aparentemente que podríamos llamar naturales. Ahora vamos a explicar cuáles son, pero cómo afectan estos estados anímicos a mi crecimiento espiritual. Y una de las preguntas que estábamos analizando era la pregunta sobre la tristeza y la preocupación. Eh, ¿De qué sirven? ¿Funcionan desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de los cabalistas, de los místicos? Analizamos estos estados y la respuesta fue que hay solamente un tipo de tristeza que la persona puede tener, que la persona podría aceptar estar en ese estado de tristeza, y eso es cuando la tristeza viene por un autoconocimiento de las falencias de uno. La sensación que tiene cada persona de que podría hacer mejor las cosas. Hay una tristeza que viene de el no haber podido realizar mi potencial como persona. Y dicen los maestros de la mística, de la Kabbalah, que es la única tristeza que está permitida tener en la vida de alguien que quiere crecer espiritualmente. Y dice, todas las demás tristezas o preocupación, porque también habla de las preocupaciones, dice, no se pueden, no son conducivas a nada. Por lo tanto, hay que evitarlas a toda costa. Y va más extremo inclusive y dice, todas las preocupaciones que están relacionadas con este mundo y los eventos que nos rodean, tanto sea preocupación por dinero, preocupación por salud o preocupación por la falta de hijos, falta de dinero, falta de salud o falta de hijos, dice, ninguna de estas preocupaciones puede
uno debe entretener esas preocupaciones y de seguro que no debemos meternos y encerrarnos dentro de un estado de tristeza generado por estas preocupaciones, porque no tienen nada de conducivos. Fuertísimo, el mensaje es muy fuerte. Estamos hablando de, por eso dije antes, de estados anímicos naturales, porque ¿quién no se pondría triste o preocupado? Cualquiera de las dos, o tristeza o preocupación, generalmente caminan juntas, van de la mano, pero ¿quién no estaría en estos estados cuando le faltan una de estas tres cosas tan importantes? Salud, dinero e hijos. Sin embargo, viene aquí el mensaje a decir que hay que evitar a toda costa, a pesar de que se sienta como natural, dice, no es conducivo para nada y no sirve en la vida como persona, porque lo único que va a hacer eso es que te va, y la pregunta es, ¿por qué no sirve? Es natural. Déjame sentirme triste o preocuparme por estas cosas. Es lo normal, somos seres humanos. Y la respuesta es, si fuese conducivo, si te llevase a algo mejor, no hay problema hacerlo, pero no es el caso, no sirve para nada, es simplemente estancarte dentro de esa oscuridad. Y por eso la única tristeza o preocupación que sí está permitida es la sensación de que todavía no llegué a mi máximo potencial, porque esa tristeza y preocupación no te va a dejar estancado, te va a hacer dar el siguiente paso. Y ahora estamos en vísperas de Yom Kippur, vísperas en el día, si hay algún día, si alguien se pregunta cuál es la esencia de Yom Kippur, podríamos decir que una de las esencias de Yom Kippur es el decir, el reconocer, el acceder al máximo potencial. Según la Cábala se revela el nivel de yejidá del alma, el nivel más alto del alma se revela en Yom Kippur. Por lo tanto, la persona que logra ser consciente y acceder y conectarse con esa parte de su alma, también se le despierta automáticamente un deseo. No automáticamente, hay que hacer un trabajo en Yom Kippur también, y si uno logra acceder, se logra identificar a ese potencial que uno tiene, quiere más, logra utilizar a esa inconformidad para poder crecer y ser mejor este siguiente año con la fuerza de Yom Kippur. Chag Sameach a todos. Desde aquí, desde Tzfat, desde el centro latino, les deseamos que sean inscriptos en el libro, inscriptos y sellados en el libro de la vida con abundancia material y espiritual. Y los esperamos pronto que termine todo esto. Un gran abrazo y saludos.